la verdad tarda, pero no falla. Hola. Hoy traigo una revelación sorprendente sobre los últimos momentos de Daniel Bisogno, contada por su propia hermana, Ivette. Después de permanecer callada por mucho tiempo, ella decidió compartir detalles que nadie sabía. Esta información muestra un lado de Daniel que quedó oculto del público, incluyendo su salud, sus sentimientos y problemas familiares que nunca fueron divulgados. La hermana de Daniel contó que su salud estaba peor de lo que la gente imaginaba. Además, en sus últimos días, Daniel compartió secretos y confidencias que mostraban cómo se sentía por dentro. Tenía arrepentimientos, deseos que no logró realizar y conflictos con la familia que nunca fueron resueltos. Otra cosa importante que la hermana reveló fue sobre el estado emocional de Daniel. Estaba triste, ansioso y, al mismo tiempo, tratando de aceptar lo que estaba sucediendo. Estos detalles muestran que, detrás de la imagen de hombre fuerte y divertido que proyectaba en la TV, había una persona llena de sentimientos y luchas internas. Al final, la hermana de Daniel contó un descubrimiento que puede cambiar la forma en que las personas lo ven. Esta revelación aún no ha sido totalmente explicada, pero sugiere que había mucho más en la vida de Daniel de lo que todos sabían. Esta información da una nueva visión sobre quién era realmente Daniel Bisogno. Para los fans, puede ser difícil escuchar estas cosas, pero también es una oportunidad de entender mejor su lado humano, más allá de la fama y la televisión. Ahora, con estas revelaciones, la historia de Daniel gana un nuevo capítulo, lleno de verdades que impactarán a todos los que lo admiraban. Nacido en la Ciudad de México el 19 de mayo de 1973, Daniel Bisogno provino de una familia de clase media, donde creció con mucho amor, apoyo y oportunidades para expresarse. Desde pequeño, Daniel ya mostraba una personalidad especial y encantadora. Era un niño lleno de energía, que adoraba conversar e interactuar con todos a su alrededor. A diferencia de muchos niños, no se mostraba tímido cerca de los adultos y siempre se unía a las conversaciones, mostrando una gran curiosidad y un humor inteligente que impresionaba a todos. Sus padres notaron que Daniel tenía un don especial para comunicarse. En reuniones familiares, era el centro de atención, contando historias o haciendo bromas que arrancaban risas de todos. En la escuela, se destacaba por su facilidad para relacionarse con compañeros y profesores, siempre con una respuesta rápida y ocurrente en la punta de la lengua. Esta habilidad natural para conectarse con las personas, incluso en situaciones simples del día a día, hizo que sus padres se dieran cuenta de que tenía un talento innato para la comunicación. Ellos sabían que aquella característica distintiva sería algo que lo acompañaría toda la vida. En casa, Daniel creció en un ambiente equilibrado y acogedor. Su padre era una figura que mezclaba disciplina con mucho cariño, enseñándole valores importantes como el respeto y la responsabilidad. Su madre era una persona cariñosa y atenta, que siempre incentivaba su expresividad y creatividad. Ella veía en Daniel a un niño especial, lleno de ideas y opiniones, y se aseguraba de dejarlo cómodo para expresarse. Además, estaba rodeado de familiares y amigos, lo que hacía su infancia aún más rica y divertida. Desde muy temprano, Daniel ya mostraba un interés enorme por el mundo del entretenimiento y la comunicación. Cuando era niño, le encantaba crear pequeñas presentaciones teatrales en casa, usando la sala de estar como escenario y a la familia como público. Se divertía imitando a los presentadores de TV que admiraba, intentando reproducir su manera de hablar, los gestos e incluso el tono de voz. Era como si ya estuviera practicando para algo más grande, incluso sin darse cuenta. En la escuela, Daniel era un alumno inteligente, pero no era de aquellos que se destacaban en las notas o en los trabajos más tradicionales. No era muy aficionado a memorizar fórmulas o fechas históricas. Su talento estaba en otra área, la comunicación. Tenía una forma única de expresarse, de contar historias y de captar la atención de las personas. Sus compañeros adoraban escucharlo, e incluso los profesores notaban que tenía algo especial. Muchas veces lo animaban a seguir una carrera en el área de comunicación, diciéndole que tenía un don para ello. Lo que realmente llamaba la atención de Daniel eran los programas de auditorio, los shows de radio y el periodismo de entretenimiento. Pasaba horas viendo estos programas, analizando cómo se comportaban los presentadores, cómo interactuaban con el público y cómo mantenían todo interesante y divertido. Soñaba con algún día estar allí, frente a las cámaras o detrás de un micrófono,
haciendo lo que más amaba, comunicar y entretener. Su habilidad para expresarse era tan natural que parecía que había nacido para ello. Tenía facilidad para conversar con cualquier persona, ya fuera un compañero de escuela, un profesor o incluso un desconocido. Su voz era clara, sus ideas estaban bien organizadas, y siempre encontraba una manera de hacer las cosas más interesantes. No importaba el tema, Daniel conseguía transformar hasta el asunto más simple en algo cautivador. El camino natural de Daniel Bisogno lo llevó a estudiar comunicación, un área donde podría usar su talento natural para comunicarse y conectarse con las personas. Desde joven, ya mostraba que tenía facilidad para expresarse y llamar la atención, lo que hizo que eligiera esta área para trabajar. Durante la universidad, Bisogno se involucró en todo lo que podía relacionado con los medios, especialmente en proyectos de radio y TV. No se quedaba quieto, participaba en grabaciones, ayudaba en la producción e incluso presentaba programas, siempre con muchas ganas de aprender. Su manera única, auténtica y llena de energía no pasó desapercibida. Profesores y compañeros siempre comentaban que tenía todo para ser un éxito en la televisión. Era natural, espontáneo y sabía comunicarse de una manera que captaba la atención de las personas. Bisogno se dio cuenta de que estas cualidades podrían ser su gran diferencial en el mundo de los medios, donde muchas personas intentan ser lo que no son. Decidió que siempre sería el mismo, y eso se convirtió en su gran fortaleza. Al inicio de su carrera, Bisogno comenzó trabajando tras bastidores de la TV mexicana. Realizaba tareas técnicas, ayudaba en la producción y aprendía cómo funcionaba todo detrás de las cámaras. Este tiempo fue muy importante para él porque, aunque no estaba frente a las cámaras todavía, estaba aprendiendo cómo funciona realmente la televisión. Veía cómo se hacían los programas, cómo se posicionaban las cámaras, cómo se preparaban las entrevistas y mucho más. Todo esto fue esencial para su crecimiento. Mientras trabajaba tras bastidores, Bisogno nunca olvidó su sueño de estar frente a las cámaras. Utilizó este tiempo para observar, aprender y prepararse. Sabía que cada experiencia, por pequeña que fuera, era un paso más para llegar a donde quería. Era dedicado y hacía todo con mucha pasión, lo que hizo que ganara la confianza y el respeto de todos a su alrededor. Esta fase inicial de su carrera fue como una escuela para Bisogno. Aprendió no solo las técnicas de la TV, sino también entendió cómo funciona la industria. Sabía que, para tener éxito, necesitaba más que talento, necesitaba persistencia, trabajo duro y la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones. Y fue así, paso a paso, que se preparó para el momento en que finalmente estaría frente a las cámaras, listo para conquistar al público con su manera única y cautivadora. Daniel Bisogno, con su dedicación incansable y una buena dosis de audacia, consiguió una oportunidad única, la posibilidad de hacer una prueba como comentarista de entretenimiento. Siempre tuvo una manera especial de expresarse, con un humor mordaz y una habilidad impresionante para improvisar en el momento. Estas cualidades hicieron que destacara rápidamente, llamando la atención de quienes estaban buscando talentos nuevos y diferentes. Fue así como comenzó a aparecer en televisión, dando los primeros pasos en una carrera que prometía mucho. Este fue solo el comienzo del ascenso de Daniel Bisogno como una de las personalidades más prometedoras de la TV mexicana. Tenía algo que pocos podían ofrecer, una combinación única de carisma, inteligencia y una forma directa de comunicarse, que conquistaba al público. Pero el gran momento que cambió todo en su carrera llegó cuando recibió una invitación especial para participar en Ventaneando, uno de los programas más famosos e importantes de México. Enfocado en noticias sobre celebridades y el mundo del entretenimiento. Participar en Ventaneando fue un punto de inflexión para Daniel Bisogno. El programa era visto por millones de personas, y rápidamente se convirtió en uno de los nombres más conocidos de la televisión mexicana. Su estilo relajado, combinado con comentarios afilados y una manera directa de hablar, conquistó al público. No tenía miedo de expresar sus opiniones, y esto hizo que las personas se identificaran con él. En poco tiempo, Bisogno se transformó en una de las figuras más populares del entretenimiento en México. Además, también pasó a ser reconocido por su habilidad para conectar con el público, ya sea a través de sus críticas humorísticas o de sus análisis perspicaces sobre el mundo de las celebridades. Su presencia en la TV trajo un nuevo aire al entretenimiento, y se convirtió en una referencia para quienes gustaban de un contenido ligero,
pero al mismo tiempo inteligente y lleno de personalidad. La carrera de Daniel dio un gran salto cuando entró a TV Azteca, una de las mayores y más importantes emisoras de televisión de México. Su manera única de ser, auténtica y llena de personalidad, junto con su habilidad para expresar opiniones de forma directa y sin rodeos, llamó la atención de los ejecutivos de la emisora. Vieron en él un gran potencial para conquistar al público y aumentar la audiencia. Fue así como Bisogno comenzó su jornada en TV Azteca, inicialmente como reportero y comentarista de entretenimiento. Uno de los programas más famosos de TV Azteca, y que ya era un éxito incluso antes de que Bisogno entrara al equipo, era Ventaneando. Comandado por Patti Chapoy, una de las figuras más conocidas de la televisión mexicana, el programa era referencia cuando el asunto era noticias sobre celebridades. Desde su lanzamiento, en 1996, Ventaneando se consolidó como uno de los programas más influyentes del medio artístico en México. Era el lugar donde las personas iban para saber todo lo que estaba sucediendo en el mundo de las celebridades, desde chismes hasta grandes escándalos. Daniel Bisogno se unió al equipo de Ventaneando algunos años después del inicio del programa, y fue allí donde encontró la plataforma perfecta para crecer profesionalmente. Al principio, adoptó una postura más discreta, como quien está adaptándose al formato del programa e intentando conquistar la confianza del público. Pero, con el tiempo, su verdadera personalidad comenzó a aparecer. Era irreverente, sarcástico y tenía una manera única de comentar las noticias, lo que hizo que destacara rápidamente. Su manera de hablar, sin miedo de dar opiniones fuertes y directas, conquistó a los televidentes y garantizó su lugar como uno de los presentadores fijos del programa. El talento versátil de Daniel Bisogno fue como una llave que abrió muchas puertas en TV Azteca, permitiéndole explorar una gran variedad de formatos y programas, además de su ya conocida participación en Ventaneando. No se limitó a un solo tipo de trabajo, por el contrario, demostró que era capaz de brillar en diferentes escenarios. Desde actuar en sketches cómicos, donde hacía reír al público, hasta presentar programas de entretenimiento y variedades, Bisogno probó que tenía múltiples habilidades. No era solo un comentarista de chismes o un observador del mundo de las celebridades, era un verdadero entertainer, alguien que sabía entretener y cautivar al público de varias formas. Su capacidad de adaptarse a diferentes tipos de contenido fue uno de los secretos de su longevidad en la televisión. Mientras muchos profesionales quedan atrapados en un único estilo o formato, Bisogno siempre supo cómo reinventarse y ajustarse a los cambios del medio. Esto lo convirtió en una figura esencial en TV Azteca, alguien que podía ser llamado para diferentes proyectos y siempre entregaba algo nuevo e interesante. Con el paso de los años, su presencia en la televisión se volvió cada vez más fuerte y notable, consolidándolo como uno de los nombres más importantes de la emisora. No era solo un rostro más en la pantalla, era una personalidad que dejaba su marca en todo lo que hacía. El estilo auténtico y directo de Bisogno era una de sus características más destacadas. No tenía miedo de decir lo que pensaba, y esa sinceridad muchas veces resultaba en momentos memorables, que rápidamente se viralizaban y generaban conversaciones en las redes sociales. Ya fuera por una broma graciosa, un comentario polémico o una opinión fuerte, él sabía cómo llamar la atención y mantener al público involucrado. Sin embargo, esa misma autenticidad también trajo desafíos para su carrera. Bisogno enfrentó momentos turbulentos, como enfrentamientos en vivo con compañeros de trabajo, discusiones acaloradas con celebridades e incluso controversias que casi le hicieron perder el empleo. Estos episodios mostraban que, detrás del éxito, había una trayectoria llena de altibajos. Aún así, una de las cualidades más admirables de Daniel Bisogno era su capacidad de superación. Incluso ante las dificultades, siempre conseguía levantarse, aprender de los errores y seguir adelante. La capacidad de Daniel Bisogno de reinventarse fue uno de los pilares que sostuvieron su carrera en los medios. Incluso enfrentando desafíos como críticas severas, boicots y momentos de crisis, siempre encontró maneras creativas de mantenerse relevante y en el centro de atención. En una época en que muchos profesionales de los medios tradicionales estaban perdiendo espacio frente a las nuevas plataformas digitales, como YouTube, Instagram y TikTok, Bisogno supo adaptarse. Cambió su estilo, ajustó su enfoque y continuó conquistando al público, demostrando que era posible sobrevivir e incluso brillar en un escenario en constante transformación.
Uno de los aspectos más interesantes de la trayectoria de Bisogno fue cómo transformó su fama de polémico en una ventaja para su carrera. En vez de intentar esconderse o justificarse, abrazó esa imagen y la usó a su favor. Sus opiniones fuertes y su manera directa de hablar, que muchas veces generaban controversias, acabaron convirtiéndose en su marca registrada. Esto hizo que se destacara entre tantos otros profesionales de los medios, que a menudo optaban por un discurso más cauteloso y menos personal. En el programa Ventaneando, donde Bisogno hizo historia, sus relaciones profesionales fueron uno de los elementos más destacados de su trayectoria. Una de las más notables fue con Patti Chapoy, la presentadora principal del programa. La dinámica entre ambos era única. Mientras Patti mantenía un estilo más serio y formal, Bisogno aportaba un tono provocador y relajado. Esta combinación de personalidades tan diferentes creó una química especial que el público adoraba. A pesar de haber alcanzado un éxito sólido y reconocido en los medios, la trayectoria de Bisogno estuvo marcada por altibajos, con momentos desafiantes que pusieron a prueba su resistencia y capacidad de superación. Su reputación, muchas veces, fue puesta en duda debido a rumores y especulaciones sobre su vida personal, que ocuparon los titulares y causaron controversias. Estos episodios llevaron a algunas suspensiones temporales de sus actividades en el programa Ventaneando, donde él era una de las figuras centrales. Sin embargo, cada vez que Bisogno regresaba a las pantallas, su presencia era impactante e inconfundible. Tenía un talento natural para reconquistar a la audiencia y mantenerse relevante, aunque a veces esto sucediera a través de polémicas que generaban debates acalorados. Con su humor ácido, sagaz y, muchas veces, provocador, Bisogno construyó una personalidad única e irreverente que cautivaba al público. Su capacidad para hacer comentarios contundentes y, al mismo tiempo, divertidos, hizo que los telespectadores de Ventaneando esperaran ansiosamente sus apariciones. Tenía el don de transformar hasta los temas más delicados en momentos de entretenimiento, mezclando crítica y humor de una forma que pocos conseguían. Esta habilidad lo convirtió en una figura indispensable en el programa y en el escenario del entretenimiento mexicano. Además de su carrera en televisión, Bisogno demostró que era un profesional versátil, explorando otras áreas artísticas y expandiendo sus horizontes. Se aventuró en el teatro, participando en producciones cómicas y musicales, donde pudo demostrar su talento artístico en diferentes formatos. En el escenario, se reveló como un performer completo, capaz de entretener al público con su energía y carisma. En la radiodifusión, también dejó su huella, conduciendo programas de radio que le permitían una libertad creativa aún mayor que en la TV. Sin las limitaciones impuestas por la televisión, podía explorar temas de forma más relajada y personal, conectándose con su público de manera auténtica. Durante muchos años, Daniel Bisogno construyó y mantuvo una imagen pública que seguía los patrones tradicionales de heterosexualidad. Frecuentemente se le veía en eventos sociales y públicos acompañado por mujeres, lo que reforzaba esta percepción. En 2014, su matrimonio con Cristina Riva Palacio parecía ser la confirmación definitiva de esa vida convencional a los ojos del público. La relación era vista como un símbolo de estabilidad y normalidad, y juntos tuvieron una hija, que rápidamente se convirtió en el centro de atención y del afecto de Bisogno. En diversas entrevistas, él no ahorraba palabras para expresar su amor por su hija, describiendo la paternidad como la mayor alegría de su vida y destacando cuánto se dedicaba al papel de padre. Sin embargo, detrás de esta fachada de vida familiar tradicional, comenzaron a surgir rumores y especulaciones sobre la orientación sexual de Daniel Bisogno. La prensa, siempre atenta a los detalles de la vida de los famosos, empezó a publicar relatos sobre supuestas visitas de él a fiestas privadas y establecimientos nocturnos frecuentados mayoritariamente por hombres. Había quienes afirmaban haberlo visto en situaciones que sugerían un comportamiento que no coincidía con la imagen heterosexual que él mantenía públicamente. Estos rumores, sin embargo, nunca fueron confirmados de forma clara, y Bisogno siempre reaccionaba con vehemencia, negando cualquier insinuación sobre su posible homo o bisexualidad. Él se defendía públicamente, reforzando que su vida personal y familiar eran la prueba de su heterosexualidad. El matrimonio con Cristina, por un tiempo, parecía ser la respuesta definitiva para acabar con las dudas y los chismes. Pero, en 2019, el anuncio de la separación de la pareja reavivó las especulaciones. El divorcio fue tratado de forma discreta y, aparentemente, amigable, sin grandes escándalos o conflictos públicos. Sin embargo,
El fin del matrimonio hizo que los rumores sobre una posible doble vida de Bisogno cobraran aún más fuerza. La sexualidad de Bisogno se transformó en un tema que ganó bastante espacio en los medios de entretenimiento, especialmente después de que se le comenzó a ver frecuentando lugares y eventos conocidos por ser populares entre la comunidad LGBTI. Incluso con las constantes especulaciones e indicios que surgían, él siempre negaba públicamente cualquier tipo de atracción por hombres. No obstante, en 2023, todo cambió de forma drástica cuando videos y fotos comprometedoras se filtraron, mostrando momentos íntimos de él con otros hombres en un famoso club nocturno de la Ciudad de México. Este material se difundió rápidamente por las redes sociales, generando una gran conmoción y convirtiéndose en el centro de atención en los medios. Ante tanta exposición y presión, Bisogno decidió que era hora de hablar abiertamente sobre el asunto. Eligió el programa Ventaneando para dar una entrevista reveladora, en la cual asumió públicamente su bisexualidad. Este fue un momento significativo no solo para su vida personal, sino también para su carrera. Durante la entrevista, explicó que nunca tuvo la intención de esconder o engañar a nadie, pero que se sentía atrapado por los estándares de la sociedad y por el ambiente de la televisión, donde la heteronormatividad, la idea de que ser heterosexual es lo normal, era muy fuerte. Confesó que tuvo mucha dificultad para aceptar su propia identidad, principalmente, para revelarla al público, sabiendo que enfrentaría críticas, juicios e incluso prejuicios de parte del público y de colegas de profesión. La revelación de Bisogno generó reacciones muy diferentes entre las personas. Por un lado, muchos de sus fans y miembros de la comunidad LGBTQI celebraron su valentía al asumir quién era realmente, viendo esto como un acto de autenticidad y un paso importante para la representatividad. Por otro lado, hubo quienes reaccionaron con escepticismo, cuestionando el momento y las razones detrás de la revelación, mientras que otros criticaron la forma en que todo sucedió. Hubo críticas que lo acusaban de doble estándar, recordando sus comentarios despectivos sobre otras personalidades LGBTQ y sus polémicas anteriores involucrando a artistas que habían asumido su sexualidad. Algunos también lo criticaron por haber revelado su orientación solo después de la filtración de las imágenes comprometedoras. Después de esta revelación, Daniel pasó a vivir su vida personal con más autenticidad, compartiendo abiertamente momentos con sus nuevas parejas. A pesar de toda la polémica que rodeaba su vida, Daniel siempre mantuvo un lazo fuerte y sincero con su hija. Para él, lo más importante era garantizar que ella creciera feliz, segura y lejos de las discusiones y juicios que frecuentemente aparecían en los medios debido a sus elecciones y declaraciones. Se dedicaba al máximo para crear un ambiente estable y amoroso, haciendo todo lo posible para que sus problemas personales no interfirieran en la relación con su hija. Daniel sabía que, independientemente de lo que sucediera en su vida pública, el vínculo con ella era sagrado y merecía ser protegido. Con el paso del tiempo, Daniel aprendió a lidiar mejor con las críticas que recibía. En vez de esconderse o ponerse a la defensiva, decidió enfrentar los comentarios de una forma más ligera e incluso humorística. En las entrevistas y apariciones públicas, comenzó a bromear sobre temas que antes eran tabúes, como su sexualidad. Este cambio de postura mostró que ya no daba tanta importancia a lo que otros pensaban o decían sobre él. Al adoptar un enfoque más relajado, logró aliviar parte de la presión y las tensiones que lo acompañaban. Esta nueva manera de actuar hizo que muchas personas comenzaran a verlo de forma diferente, entendiendo que él no quería tomarse tan en serio todo el tiempo. Sin embargo, todavía había quienes veían en esta actitud un intento de disfrazar o minimizar las declaraciones polémicas que había hecho en el pasado. Incluso después de asumir públicamente su bisexualidad, Daniel continuó siendo una figura llena de contradicciones. Por un lado, se convirtió en una voz importante en las discusiones sobre sexualidad y representatividad en los medios. Uno de los momentos más polémicos y destacados de la carrera de Bisogno fue su enfrentamiento público con la actriz Lucía Méndez. Él, conocido por sus opiniones fuertes y directas, no escatimó críticas a la actriz, afirmando que ella no conseguía aceptar el paso del tiempo y vivía solo de las glorias del pasado. Bisogno llegó a calificar como ridículos los intentos de Lucía de mantenerse relevante en el medio artístico, sugiriendo que ella insistía en papeles y proyectos que ya no concordaban con su edad o con el momento actual de la industria. Estas declaraciones generaron una reacción inmediata y contundente de la actriz, que no solo exigió respeto, sino que también amenazó con iniciar una acción judicial por difamación, en caso de que Bisogno no se retractara.
Este enfrentamiento entre los dos se convirtió en uno de los episodios más comentados y recordados de la carrera de Bisogno, siendo frecuentemente citado como un ejemplo de sus polémicas y de su estilo controvertido de expresarse. Por otro lado, el desacuerdo entre Bisogno y la actriz Laura Zapata fue aún más intenso y acalorado. Bisogno, en varias ocasiones, ridiculizó a Laura, acusándola de crear polémicas y controversias de forma deliberada, solo para mantenerse en evidencia en los medios. Durante una entrevista, fue aún más lejos, comparando la personalidad real de la actriz con los papeles de villana que interpretaba en la televisión, sugiriendo que, en la vida real, ella no era muy diferente de los personajes que vivía en las pantallas. Esta comparación generó una fuerte reacción de Laura, que no solo rebatió las críticas, sino que también atacó a Bisogno personalmente. Ella lo describió como una persona amarga y frustrada, que proyectaba sus propias insatisfacciones y problemas en los demás. Además, Laura lo llamó lengua venenosa, insinuando que él usaba sus palabras para herir y destruir, en vez de contribuir de forma constructiva al medio artístico. La relación entre el presentador y comentarista Bisogno y la actriz Laura Zapata estuvo marcada por una tensión que duró muchos años. Bisogno parecía estar siempre pendiente de las polémicas que involucraban a Laura, y no perdía la oportunidad de hacer comentarios irónicos o críticas siempre que ella aparecía en el centro de alguna controversia. Esta dinámica creó una especie de rivalidad pública entre los dos, con Bisogno usando su espacio en los medios para provocarla, y Laura, por su parte, evitando responderle directamente la mayoría de las veces. Esta situación dejaba claro que, a pesar de no haber enfrentamientos directos, el clima entre ellos era de desconfianza y antipatía. Con Niurka Marcos, la relación de Bisogno era mucho más compleja y llena de altibajos. Por un lado, él admiraba la autenticidad y el coraje de Niurka, que siempre fue conocida por ser una persona sin filtros y que no tiene miedo de exponer sus opiniones. Él llegaba a elogiarla públicamente por su osadía y por ser una figura que no se preocupaba por lo que los demás pensaban. Sin embargo, Bisogno tampoco dudaba en criticarla cuando creía que ella exageraba o cuando sus comportamientos generaban polémicas excesivas. En una ocasión específica, después de que Niurka se involucrara en una pelea pública con otra celebridad, Bisogno no escatimó en palabras, la llamó insoportable y explosiva, diciendo que era prácticamente imposible trabajar con ella sin que hubiera conflictos. Niurka, como era de esperarse, no se quedó callada. Ella respondió con agresividad, llamando a Bisogno falso e insinuando que él escondía su verdadera orientación sexual para mantener una imagen que agradara al público de la televisión. Este tipo de intercambio de pullas era común entre los dos, y su relación parecía oscilar entre momentos de admiración mutua y peleas intensas, que muchas veces acababan convirtiéndose en tema en los medios. Era como si tuvieran una conexión de amor y odio, donde un día estaban elogiándose y al otro intercambiando acusaciones graves. Otro nombre que frecuentemente aparecía en las críticas de Bisogno era Alfredo Adame. El presentador no escondía su opinión sobre Adame y siempre aprovechaba cualquier oportunidad para ridiculizarlo. Bisogno solía decir que Adame solo continuaba siendo relevante en el mundo del entretenimiento por las polémicas absurdas que creaba, y llegó a llamarlo chiste ambulante. Estas críticas no eran sutiles y muchas veces se hacían de manera humorística, pero con un tono de burla que dejaba claro el desprecio de Bisogno por Adame. Adame, por su parte, no se tomaba estas críticas a la ligera. Respondía con agresividad, llegando a hacer amenazas físicas contra Bisogno en varias ocasiones. Además, Adame acusaba a Bisogno de ser uno de los responsables de perjudicar el periodismo de entretenimiento, diciendo que él priorizaba el sensacionalismo en vez de una cobertura seria y profesional. Esta rivalidad entre los dos se extendió por años, creando momentos de gran tensión en la televisión mexicana. Era común ver a los dos intercambiando pullas en programas de televisión o incluso en las redes sociales, y el público seguía todo como si fuera una novela llena de giros inesperados. La relación de Bisogno con la comunidad LGBTI estaba llena de altibajos, marcada por contradicciones que llamaban la atención. A pesar de ser el mismo bisexual y, por lo tanto, parte de la comunidad, muchas veces hacía declaraciones polémicas y hasta ofensivas sobre otras personas LGBTI. Especialmente cuando se trataba de celebridades que asumían públicamente su orientación sexual. Un caso que ganó destaque fue cuando criticó a Cristian Chávez, exintegrante de la banda RBD, que se declaró gay. En aquella época,
Bisogno sugirió que la revelación de Chávez no era más que una jugada de marketing, una estrategia para ganar atención de los medios. Esta declaración generó bastante controversia, pues parecía minimizar la importancia y el coraje de alguien que decide asumirse públicamente. Además, Bisogno también hizo comentarios irrespetuosos y discriminatorios sobre mujeres trans en sus programas de TV y radio. Frecuentemente usaba un tono burlón al referirse a ellas, lo que acabó reforzando estereotipos negativos y contribuyendo a la marginalización de este grupo. Esta postura suya era bastante contradictoria, ya que, al mismo tiempo que formaba parte de la comunidad LGBTI, parecía no tener empatía con algunas de las luchas y desafíos enfrentados por otros miembros de ella. Años más tarde, la ironía del destino hizo que la propia sexualidad de Bisogno se convirtiera en un tema de discusión pública. Cuando su bisexualidad fue expuesta y se volvió asunto en los medios, acabó experimentando en carne propia el mismo tipo de juicio y escrutinio que solía imponer a los demás. Esta situación dejó claro cómo él, que antes criticaba y cuestionaba las elecciones ajenas, ahora estaba del otro lado, lidiando con las consecuencias de ser blanco de chismes y especulaciones. Pero las polémicas de Bisogno no se limitaban a la comunidad LGBTI. También era conocido por sus opiniones fuertes y, muchas veces, negativas sobre los influenciadores digitales, una nueva generación de creadores de contenido que ganó fama a través de plataformas como TikTok, YouTube e Instagram. Bisogno no escatimaba críticas al trabajo de estos jóvenes, afirmando que su fama era superficial y que no tenían talento real. Solía decir que la popularidad de los TikTokers y YouTubers era apenas una moda pasajera, algo que no duraría mucho tiempo en el mundo del entretenimiento. El posicionamiento político de Daniel Bisogno fue uno de los aspectos que más llamaron la atención durante sus apariciones en los medios. A pesar de no considerarse un activista político, nunca tuvo miedo de expresar sus opiniones, muchas veces de forma directa y hasta mordaz, especialmente cuando se trataba de criticar figuras políticas de México. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, Bisogno no se contuvo al hacer comentarios críticos sobre la administración del presidente. Sus declaraciones, muchas veces ácidas, generaron reacciones fuertes y hasta hostiles por parte de los seguidores de López Obrador, que no les gustaba ver al presidente siendo cuestionado públicamente. Pero Bisogno no se limitaba a criticar apenas un lado de la política. También usaba su humor afilado para ironizar discursos de políticos conservadores y líderes religiosos, especialmente cuando estos intentaban imponer sus valores y estándares morales a la sociedad. Para él, era importante cuestionar y desafiar a aquellos que intentaban controlar o dictar cómo las personas deberían pensar o actuar. Esta postura franca y sin rodeos hizo que se convirtiera en una figura controvertida, no solo en el mundo del entretenimiento, sino también en las esferas política y social. Muchos lo admiraban por su coraje de decir lo que pensaba, mientras otros lo veían como un provocador que buscaba polémica. Incluso ante las numerosas controversias que generaba, Bisogno nunca retrocedía en sus posiciones. Cuando era cuestionado sobre sus declaraciones más polémicas, respondía con sarcasmo y defendía vehementemente su derecho a la libertad de expresión. Él creía que, como periodista de entretenimiento, su papel era justamente provocar, cuestionar y resistir a lo que él llamaba políticamente correcto. Para él, el periodismo no debería ser solo una herramienta para informar, sino también para desafiar el status quo y estimular el debate. Sin embargo, esta postura lo colocaba constantemente bajo los focos de la crítica y del escrutinio público. Enfrentó procesos judiciales, boicots de patrocinadores e incluso amenazas de personas que se sentían ofendidas por sus opiniones. A pesar de su imagen pública de hombre fuerte, con una personalidad destacada y un humor que tanto atraía como provocaba, pocos sabían que, entre bastidores, la salud de Bisogno se estaba deteriorando gradualmente. El presentador, que siempre fue conocido por su energía y presencia constante en la televisión mexicana, comenzó a mostrar señales de fragilidad que no pasaron desapercibidas por sus fans más atentos. Alrededor de 2022, estas señales se volvieron más evidentes. En sus apariciones en vivo, comenzó a parecer visiblemente más delgado, lo que levantó preocupaciones entre aquellos que lo seguían de cerca. A pesar de esto, Bisogno continuó trabajando y manteniendo su rutina intensa, sin dejar transparecer públicamente cuánto su salud estaba siendo afectada. El cambio en la apariencia de Bisogno llamó la atención de todos y generó una ola de especulaciones. La gente notó que ya no era el mismo de antes. El presentador,
que antes era conocido por su cuerpo fuerte y por desbordar energía, ahora parecía cansado y frágil. Su transformación física era evidente, y esto dejó a muchos fans y colegas preocupados. Aún así, Bisogno, siempre conocido por su manera desenfadada y de buen humor, intentaba aliviar la situación. Bromeaba y hacía chistes, diciendo que solamente estaba cambiando su estilo de vida y que no había motivo para alarmarse. Con esto, buscaba alejar los rumores más graves que circulaban sobre su salud. Sin embargo, en 2023, la situación de Bisogno empeoró de forma significativa. Su estado de salud comenzó a declinar rápidamente, y necesitó ser hospitalizado varias veces debido a problemas en el hígado. Personas cercanas a él revelaron que, en realidad, ya luchaba contra cuestiones hepáticas desde hacía muchos años, pero prefería mantener esto en secreto. Bisogno no le gustaba hablar sobre su salud públicamente y siempre evitaba exponer sus dificultades. A pesar de que los síntomas ya eran graves desde hacía bastante tiempo, se resistía a buscar ayuda médica de forma más intensiva. Su personalidad fuerte e independiente hacía que se resistiera a admitir que necesitaba cuidados más serios. Esta terquedad, sin embargo, puede haber contribuido al agravamiento de su condición. Bisogno, acostumbrado a enfrentar los desafíos de la vida con determinación, tal vez no haya prestado la debida atención a las señales que su cuerpo estaba emitiendo. Mientras tanto, los fans y amigos esperaban por su recuperación, deseando que pudiera superar también esta batalla, así como siempre lo hizo a lo largo de su carrera. La historia de Bisogno sirve como un recordatorio de la importancia de cuidar la salud, incluso cuando la vida parece estar acelerada o cuando preferimos ignorar las señales de alerta que nuestro cuerpo nos da. Incluso después de que los médicos comenzaron a alertarlo, de forma clara e insistente, sobre la necesidad urgente de cambiar su rutina y sus hábitos. Él aún se resistía a aceptar la idea de alejarse del trabajo o de hacer transformaciones profundas en su día a día. Para él, parecía difícil imaginar una vida lejos de aquello que siempre conoció y que tanto amaba hacer. Sin embargo, con el paso del tiempo, las internaciones hospitalarias fueron haciéndose cada vez más frecuentes, y esto comenzó a llamar la atención de todos a su alrededor. Siempre que recibía el alta, intentaba calmar a sus fans y colegas, diciendo que todo estaba bajo control y que no había motivos para preocuparse. Pero, en realidad, aquellos que convivían más de cerca con él sabían que la situación era mucho más seria de lo que él admitía públicamente. Había momentos en que Bisogno demostraba un cansancio extremo, como si cada pequeña tarea exigiera un esfuerzo sobrehumano. Se quedaba sin aire incluso durante conversaciones simples, necesitando parar para recuperar el aliento. En algunas ocasiones, llegó a ausentarse de compromisos profesionales importantes, algo que era raro en su carrera, justamente a causa de su estado de salud, que estaba cada vez más frágil y preocupante. Estas señales eran claras, pero él aún intentaba mantener una apariencia de normalidad, como si quisiera proteger a todos a su alrededor de la dura realidad que enfrentaba. A finales de 2023, comenzaron a surgir las primeras informaciones más concretas sobre lo que realmente estaba ocurriendo con su salud. Se divulgó que Bisogno enfrentaba un cuadro de cirrosis hepática avanzada, una enfermedad grave que afecta directamente al hígado, órgano esencial para el funcionamiento del cuerpo. La cirrosis es una condición que perjudica las funciones del hígado, impidiendo que trabaje de forma adecuada, y puede ser causada por diversos factores, como el consumo excesivo de alcohol a lo largo de los años, infecciones crónicas o incluso enfermedades autoinmunes. En el caso de Bisogno, se especulaba que el problema estaba relacionado con su estilo de vida, que incluía hábitos que, a lo largo del tiempo, pueden haber sobrecargado su organismo. Sin embargo, él nunca profundizó públicamente sobre el asunto, prefiriendo mantener esos detalles en privado. La cirrosis hepática es una enfermedad silenciosa en sus etapas iniciales, pero, cuando avanza, los síntomas se vuelven cada vez más evidentes y debilitantes. Además del cansancio extremo y la falta de aire, otras señales comunes incluyen hinchazón en el cuerpo, piel y ojos amarillentos, conocido como ictericia, confusión mental e incluso sangrados más frecuentes. Para quienes convivían con Bisogno, era difícil ignorar estas señales, y muchos ya sospechaban que algo grave estaba ocurriendo, incluso antes de la confirmación oficial del diagnóstico. La batalla contra la enfermedad se fue haciendo cada día más difícil para Daniel. Incluso con todos los medicamentos y cuidados médicos, su cuerpo ya no conseguía luchar como antes.
La cirrosis es una enfermedad muy traicionera. Va dañando el hígado poco a poco, sin hacer mucho ruido, hasta llegar a un punto que no tiene vuelta atrás. Fue eso lo que le pasó a él. Los problemas de salud comenzaron a acumularse, su cuerpo retenía agua, haciendo que estuviera todo hinchado. Comer se convirtió en un desafío enorme, a veces apenas conseguía alimentarse. El cansancio era constante y pesado, de esos que parecen absorber toda la energía del cuerpo. Como si no bastara, sus defensas quedaron muy bajas, y cualquier pequeño resfriado podía convertirse en un problema serio. Cuando comenzó 2024, las cosas empeoraron muy rápido. En febrero, tuvo una crisis fuerte, su hígado prácticamente dejó de funcionar. Fue llevado corriendo a un hospital en la Ciudad de México. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, usaron todos los tratamientos posibles, pero Daniel ya estaba muy débil. Su cuerpo simplemente no tenía más fuerzas para luchar. En esa época, quienes eran más cercanos a él ya comenzaron a entender que el final estaba llegando. Familia y amigos íntimos aprovechaban cada momento para estar cerca, para decir palabras cariñosas, para despedirse sin hacer mucho alarde. El propio Daniel, incluso manteniendo aquella manera bromista de siempre, sabía muy bien lo que estaba sucediendo. Llegó a conversar con personas cercanas sobre esto, diciendo que estaba en paz con lo que pudiera suceder. En los últimos días de su vida, nunca estuvo solo. Siempre había alguien de la familia o un amigo querido cerca. Quienes tuvieron la oportunidad de pasar un tiempo con él en aquellos momentos cuentan que, aún sintiendo mucho dolor, Daniel seguía siendo Daniel, fuerte, determinado, sin querer mostrar debilidad. No era su forma de ser quedarse lamentándose o llorando por los rincones. Por el contrario, incluso en aquellas horas tan difíciles, intentaba mantener el ánimo arriba. Hubo momentos especiales también, le encantaba recordar sus historias de la TV, contar anécdotas graciosas de los bastidores, reírse recordando situaciones divertidas que vivió. En un triste día para la televisión mexicana, el 20 de febrero de 2025, el querido presentador Daniel Bisogno dejó este mundo a los 51 años de edad. Su fallecimiento ocurrió en el Hospital Ángeles Interlomas, en la Ciudad de México, donde estaba internado desde hacía varias semanas luchando valientemente por su vida. La causa de su muerte fue un fallo múltiple de órganos, que sucedió porque su cuerpo no consiguió resistir más a los graves problemas causados por la cirrosis en el hígado. Esta enfermedad, que se fue agravando a lo largo del tiempo, había dejado a Daniel muy debilitado en los últimos meses. TV Azteca, emisora donde Daniel trabajó por más de 20 años, fue quien dio la triste noticia al público. En pocos minutos, la información se esparció como la pólvora por todo México. Las redes sociales quedaron repletas de mensajes de cariño, con miles de fans compartiendo memorias y momentos especiales del presentador. Incluso sabiendo que Daniel estaba muy enfermo, sus admiradores nunca perdieron la esperanza de verlo recuperado y de vuelta a la televisión. En las semanas anteriores a su muerte, muchos fans organizaron cadenas de oración y mandaban mensajes de apoyo para su familia. El programa Ventaneando, donde Daniel brilló por tantos años, hizo una edición especial en su homenaje. Patti Chapoy, que además de su jefa era una gran amiga, apenas consiguió contener las lágrimas al hablar sobre él. Daniel no era solo un colega de trabajo, era parte de nuestra familia. Su manera única de presentar, su humor afilado y su honestidad hicieron de él una persona insustituible, dijo ella durante el programa. La carrera de Daniel estuvo marcada por momentos memorables y también por algunas polémicas. Era conocido por decir lo que pensaba, sin miedo a las consecuencias. Esto a veces causaba discusiones acaloradas, pero también era una de las razones por las cuales el público lo adoraba. Su sinceridad y espontaneidad eran sus marcas registradas. Varios artistas importantes de México rindieron sus homenajes. La cantante Paulina Rubio escribió: "Hiciste la televisión mexicana más divertida y verdadera". El actor Eugenio Derbez compartió: "Perdimos no solo a un gran profesional, sino a un hombre que no tenía miedo de ser él mismo". Los últimos meses de Daniel fueron de mucha lucha. Necesitó ser internado varias veces y pasó por diferentes tratamientos. Su familia estuvo siempre a su lado, especialmente su hermana Ivette Bisogno, que compartía actualizaciones sobre su estado de salud con los fans. Daniel deja un legado importante para la televisión mexicana.
Uno de los momentos más conmovedores tras la partida de Daniel Bisogno ocurrió cuando su hermana Ivete Bisogno, que siempre prefirió mantenerse lejos de las cámaras y de los medios, decidió romper su silencio para hablar sobre la pérdida de su amado hermano. En una entrevista exclusiva al programa Ventaneando, con lágrimas en los ojos, compartió memorias íntimas y reveló un lado de Daniel que pocos conocían. Ivete describió a Daniel como un hombre de personalidad fuerte y determinada, pero que también llevaba una naturaleza muy reservada cuando el asunto era su propia salud y vulnerabilidades. Mi hermano era un guerrero por naturaleza. Desde pequeño, siempre enfrentó todos los desafíos con una sonrisa en el rostro, incluso en las situaciones más difíciles, compartió ella, con la voz entrecortada por la emoción. Con gran pesar, reveló que en los últimos 5 años, toda la familia se movilizó en diversos intentos de convencer a Daniel para buscar tratamientos más intensivos para su condición hepática. Organizamos reuniones familiares, trajimos médicos especialistas para conversar con él, hicimos de todo, explicó Ivete. Pero Daniel tenía su propia manera de lidiar con la situación. Siempre decía, hermanita, no te preocupes tanto, yo sé lo que estoy haciendo, punto. Según Ivete, incluso en los momentos más críticos de su enfermedad, Daniel mantenía su característico sentido del humor. Transformaba cada consulta médica en una historia graciosa. Cuando el médico decía que necesitaba hacer dieta, él respondía, doctor, ya nací a dieta, recordó ella, consiguiendo sonreír entre las lágrimas. La hermana también compartió que Daniel tenía planes para el futuro y proyectos que dejó inacabados. Tenía un cuaderno lleno de ideas para nuevas secciones en el programa, historias que quería contar, personas que quería entrevistar. Daniel siempre decía, todavía tengo mucho trabajo por delante, mucho que compartir con mi público, punto. Una de las revelaciones más emocionantes fue sobre las últimas semanas de vida de Daniel. Ivete contó que, incluso en el hospital, no perdía su humor. Bromeaba con las enfermeras, hacía chistes con el suero, decía que era su cóctel especial. Era impresionante cómo, incluso en los momentos más difíciles, intentaba hacer sonreír a los demás. Daniel tenía una forma única de encarar la vida y la enfermedad, explicó Ivete, secándose las lágrimas. Solía decir, si paso todo el día pensando en la enfermedad, ¿cuándo voy a tener tiempo para vivir? Así era él, siempre poniendo la alegría y el trabajo en primer lugar. A medida que su salud empeoraba cada vez más, Daniel Bisogno comenzó a sentir fuertemente el impacto de las limitaciones que su cuerpo enfermo imponía. En un testimonio emocionante, su hermana Ivete reveló detalles dolorosos sobre los últimos meses de vida del presentador, mostrando lo difícil que fue para él aceptar que ya no podía mantener el ritmo agitado de antes. Daniel siempre fue una persona llena de energía, de esas que entran a un lugar e iluminan todo, compartió Ivete, con los ojos llorosos. Verlo teniendo que disminuir su ritmo, necesitando faltar al trabajo que tanto amaba, fue desgarrador. Ventaneando era su vida, estar al aire era su mayor alegría. Durante sus últimos meses, Daniel tuvo que ausentarse del programa cada vez más. Cuando aparecía públicamente, intentaba disimular la gravedad de su estado, siempre con una sonrisa en el rostro y haciendo bromas. Él decía a los fans, es solo una gripe molesta, pronto estaré de vuelta, recordó Ivete. Pero en casa, veíamos cómo sufría. Había días que apenas conseguía levantarse de la cama. La familia vivía una angustia silenciosa. Mientras Daniel intentaba mantener las apariencias en público, en casa la realidad era muy diferente. Llegamos a montar un pequeño puesto médico en su habitación, contó Ivete. Tenía todos los equipos necesarios, enfermeras de guardia. Pero él odiaba que la gente lo viera así, vulnerable. El momento más difícil llegó cuando Daniel necesitó ser internado de urgencia en el hospital. Ivete describió aquella noche con detalles dolorosos. Era madrugada cuando recibí la llamada. Daniel tenía mucho dolor, y por primera vez lo vi admitir que estaba realmente mal. Corrimos al hospital, y allí comenzó nuestra última batalla junto a él. El equipo médico pronto percibió la gravedad de la situación. Los médicos nos llamaron para una reunión, dijo Ivete, luchando contra las lágrimas. Fueron muy cuidadosos, pero directos. El cuadro era irreversible. El hígado de Daniel ya no estaba respondiendo a los tratamientos, y otros órganos comenzaban a fallar también.
Fue como si el mundo se derrumbara, continuó ella. Incluso sabiendo que estaba muy enfermo, siempre mantuvimos la esperanza. En los últimos días, aún extremadamente debilitado, Daniel todavía intentaba mantener su humor característico. Bromeaba con los médicos, ponía apodos a los medicamentos, hacía chistes con el ruido de las máquinas, recordó Ivete. Era impresionante cómo, incluso en aquel estado, todavía intentaba hacer sonreír a los demás. Lo más difícil fue ver cómo iba perdiendo sus fuerzas poco a poco, compartió ella. Daniel siempre fue el centro de atención, siempre tuvo una energía contagiosa. Ver esa energía apagándose poco a poco fue devastador. Pero hasta el último momento, mantuvo su dignidad, su carisma, su esencia. Ivete finalizó su relato con una reflexión emocionante. Mi hermano luchó hasta el último segundo. Incluso cuando su cuerpo ya no aguantaba más, su espíritu continuaba fuerte, determinado. Daniel nos enseñó que incluso en los momentos más difíciles, todavía es posible encontrar motivos para sonreír. Ese fue su mayor legado para todos nosotros. Durante su última internación en el Hospital Ángeles Interlomas, Daniel Bisogno vivió momentos profundamente emocionantes, donde mostró un lado más vulnerable y reflexivo de su personalidad. Su hermana Ivete compartió detalles íntimos de esos momentos finales, revelando cómo el presentador, conocido por su fuerza y humor, se permitió mostrar una faceta más sensible y contemplativa. Fueron días muy especiales y al mismo tiempo muy difíciles, relató Ivete, con lágrimas en los ojos. Daniel siempre fue esa persona fuerte, que hacía broma de todo, que no mostraba debilidad. Pero allí, en aquella habitación de hospital, vimos a un Daniel diferente, más pensativo, más abierto a hablar sobre sus sentimientos. En los momentos de lucidez, Daniel comenzó a compartir reflexiones profundas sobre su vida. Una noche, me llamó cerca y comenzó a hablar sobre su carrera, contó Ivete. Él dijo, hermanita, sabes que a veces pienso en todas aquellas peleas, todas aquellas polémicas. Algunas valieron la pena, otras ni tanto, punto. El presentador también habló sobre sus arrepentimientos, especialmente en relación a algunos conflictos que marcaron su trayectoria en la televisión. Daniel mencionó específicamente el desencuentro que tuvo con Laura Zapata en 2022, reveló Ivete. Dijo que le gustaría haber controlado mejor sus palabras, que tal vez podría haber expresado sus opiniones de una forma menos agresiva. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando Daniel habló sobre sus colegas de Ventaneando. Él tenía un cariño especial por cada uno de ellos, compartió Ivete. Habló mucho sobre Patti Chapoy, como ella siempre lo apoyó incluso en los momentos más difíciles. Mencionó a Pedro Sola, diciendo que le gustaría haber aprovechado más los momentos de risa juntos. Durante esas conversaciones, Daniel también expresó preocupación por su legado. Me dijo, no quiero ser recordado solo por las polémicas, ¿sabes? Quiero que la gente recuerde también los buenos momentos, las risas que dimos juntos, contó Ivete, emocionada. Sorprendentemente, Daniel también habló sobre antiguos adversarios de la televisión mexicana. Mencionó a Alfredo Adame, con quien tuvo varias discusiones públicas, reveló Ivete. Daniel dijo que, mirando hacia atrás, percibía que algunas de esas peleas eran innecesarias, que al final todos estaban apenas intentando hacer su trabajo. En los últimos días, Daniel pasó mucho tiempo recordando momentos especiales de su carrera. Hablaba sobre las entrevistas memorables, sobre los momentos graciosos al aire, sobre las amistades que hizo, dijo Ivete. Era como si estuviera haciendo un balance de todo lo que vivió. Una de las revelaciones más sorprendentes fue cuando Daniel admitió que, a veces, su persona pública acababa eclipsando quién era él realmente. Me dijo, a veces, uno se pierde un poco en ese personaje que creamos. No siempre conseguí mostrar quién era yo realmente, compartió Ivete. Daniel también expresó gratitud por su equipo y fans. Se emocionaba al leer los mensajes de cariño que recibía, contó Ivete. Dijo que se arrepentía de no haber agradecido más veces, de no haber demostrado mejor cuánto valoraba el apoyo de todos. En sus momentos finales, Daniel demostró una serenidad que sorprendió a todos. Parecía en paz consigo mismo, reflexionó Ivete. Incluso con todos los arrepentimientos y reflexiones, decía que había vivido una vida plena, que había marcado la diferencia en la vida de las personas,
aunque no siempre de la manera más adecuada. El Daniel que conocimos en estos últimos días era diferente del presentador polémico que todos conocían, finalizó Ivete. Era un hombre más maduro, más consciente, alguien que había aprendido importantes lecciones con la vida. Es así como quiero que la gente lo recuerde, no apenas como el presentador controvertido, sino como alguien que tuvo el coraje de reconocer sus errores y que, hasta el final, mantuvo su autenticidad. Uno de los momentos más profundos y emocionantes compartidos por el hermano de Daniel fue cuando abrió su corazón para hablar sobre su adorada hija. Aunque muchas personas solo conocían su lado público, una personalidad fuerte, a veces polémica y siempre lista para hacer bromas, quienes convivían con él en el día a día sabían que su hija era, sin duda, el mayor tesoro de su vida y fuente de una alegría verdadera y pura. Durante los días difíciles en el hospital, cuando su salud comenzó a deteriorarse, Daniel demostraba una preocupación constante que iba más allá de su propio sufrimiento, el futuro de su pequeña. En conversaciones cargadas de emoción con sus familiares, él se empeñó en pedir, casi como un último deseo, que todos se unieran para garantizar que su hija creciera en un ambiente lleno de cariño, comprensión y apoyo familiar. Cada vez que hablaba de ella, sus ojos brillaban de una manera diferente, recordó el hermano con la voz entrecortada. Daniel pasaba horas contando sobre los momentos especiales que vivió con ella, desde las primeras palabras hasta las pequeñas travesuras. Repetía sin parar cuánto la amaba y cómo su mayor sueño era que ella creciera teniendo orgullo del padre que tuvo. En aquellos momentos en el hospital, quedó claro para todos nosotros que Daniel había entendido que su mayor legado no estaba en los reflectores o en los aplausos que recibió durante su carrera, sino en los valores, en el amor y en las enseñanzas que logró transmitir a su hija. A medida que los días en el hospital se volvían más desafiantes y su cuadro de salud se agravaba, Daniel comenzó un proceso silencioso y delicado de despedida de las personas que más amaba. Incluso enfrentando dolores y limitaciones físicas crecientes, se esforzaba por mantener su característica más distintiva, el buen humor. Incluso acostado en aquella cama de hospital, rodeado de aparatos y medicamentos, no perdía la oportunidad de hacer una broma o contar una historia graciosa, compartió el hermano. Daniel tenía ese don especial de transformar momentos pesados en instantes de ligereza. Percibía cuando alguien estaba a punto de llorar y enseguida soltaba una de sus famosas bromas. Era impresionante cómo, incluso en aquella situación tan difícil, se preocupaba más por consolar a los demás que por recibir consuelo. En la sala silenciosa del hospital, rodeado por la familia que tanto amaba, Daniel completó su jornada terrenal. Su hermana, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada por la emoción, compartió palabras que tocaron profundamente a todos los presentes. Fue un momento muy difícil, pero también sentimos que él encontró paz. Luchó mucho, pero llegó un punto en que nada más podía hacerse. Lo que nos reconforta es saber que estuvo rodeado de amor hasta el final. La batalla de Daniel contra la enfermedad fue larga y ardua. Durante meses, enfrentó tratamientos difíciles, siempre manteniendo la esperanza viva en su corazón. Su familia permaneció a su lado en cada momento, ofreciendo no solo apoyo físico, sino también el cariño y la fuerza emocional que tanto necesitaba. Incluso en los días más oscuros, cuando el dolor parecía insoportable, Daniel encontraba fuerzas para sonreír y agradecer por el amor que recibía. Las palabras sinceras de su hermana revelaron un lado de Daniel que pocos conocían. Más allá de las cámaras del programa Ventaneando, donde se destacaba por sus opiniones fuertes y comentarios directos, existía un hombre sensible, que llevaba sueños, miedos y una profunda capacidad de reflexión sobre la vida. En los últimos meses, pasó mucho tiempo conversando con su familia sobre sus memorias, sus arrepentimientos y las lecciones que aprendió a lo largo de su camino. Daniel no era solo el presentador polémico que muchos conocían de la televisión. En casa, era un hermano cariñoso, siempre preocupado por el bienestar de su familia. Tenía la costumbre de llamar todos los días a su madre, solo para saber cómo estaba. Guardaba con cariño las fotografías antiguas de familia y adoraba contar historias de su infancia a sus sobrinos durante los almuerzos de domingo. Durante su carrera en Ventaneando, Daniel construyó una reputación de comunicador directo y sin rodeos. Sus opiniones contundentes sobre los más diversos asuntos generaban tanto admiración como críticas. Sin embargo, aquellos que trabajaban directamente con él conocían su lado más humano,
Era el primero en llegar al estudio y siempre tenía palabras de aliento para los nuevos profesionales del equipo. En los últimos días de su vida, Daniel pasó por un proceso profundo de reflexión. Conversó largamente con sus familiares sobre sus arrepentimientos, pidió perdón por momentos de ausencia y expresó gratitud por el amor incondicional que siempre recibió. Su hermano cuenta que encontró una serenidad sorprendente, como si hubiera hecho las paces con su propia historia. El legado de Daniel va mucho más allá de su presencia destacada en la televisión. Nos enseñó sobre la importancia de vivir con autenticidad, incluso cuando eso significa enfrentar críticas. Mostró que es posible ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo, y que no hay contradicción en ello. Su jornada nos recuerda que, detrás de cada persona pública, existe un ser humano con sus propias luchas, miedos y momentos de profunda transformación. Tras su partida, muchos fans e incluso críticos comenzaron a ver a Daniel bajo una nueva perspectiva. Las palabras emocionadas de su hermano ayudaron a revelar al hombre detrás del personaje televisivo, alguien que, como todos nosotros, buscaba amor, comprensión y significado en su existencia. Su historia nos enseña que nunca es tarde para cambiar, para pedir perdón o para expresar amor. El pasillo del hospital, que fue testigo de sus últimos momentos, ahora guarda el eco de risas, conversaciones profundas y declaraciones de amor intercambiadas entre Daniel y su familia. Su manera irreverente de ser, sus opiniones fuertes y su capacidad de provocar reflexiones permanecerán vivas en la memoria de aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo, ya sea personalmente o a través de las pantallas. Como dijo su hermana, en sus últimas semanas, Daniel encontró una paz que parecía haber buscado durante toda su vida. Partió sabiendo que era profundamente amado y que su paso por este mundo dejó marcas importantes en las vidas que tocó. Su legado no es solo el de un presentador polémico, sino el de un hombre que, hasta el final, mantuvo su autenticidad y encontró valor para mostrarse verdaderamente humano. Y así llegamos al final de este video sobre la hermana de Daniel Bisogno y su revelación. ¿Qué piensas de esta historia? Deja tu comentario abajo, queremos saber tu opinión. No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejar tu like para seguir acompañando las últimas noticias. Hasta el próximo video.